Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias damos a nuestro Dios que nos permite poder llegar a ustedes a través de este medio, a través de esta transmisión y poder compartir la preciosa, maravillosa palabra de nuestro Dios. En esta tarde me acompaña mi esposa, mi bella esposa, la pastora Loida Rodríguez, y quiero darle el tiempo y la oportunidad a ella para que ella les dé un saludo en esta tarde. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que nos podamos ver esta tarde. Y bueno, hoy voy a compartir un momento de espacio con mi esposo. Que el Señor les bendiga y que este video sea de bendición para todos ustedes. Amén, amén. Qué bueno que estás con nosotros, amor, y que podamos compartir la preciosa, maravillosa palabra de nuestro Dios. Y pues bueno, vamos a nuestro tema, el cual pues el día viernes tuvimos nuestro primer devocional sobre este tema, principio de dolores, y el día de hoy nuevamente vamos a meditar en ese pasaje de la palabra del Señor, principio de dolores. Y el por qué el día de hoy invité a mi esposa para que me acompañara y ella pudiera explicar un poco sobre los principios de dolores, pues bueno, ahorita lo vamos a ver. Así es que le voy a invitar que vaya conmigo en su Biblia a Mateo capítulo 24. Vamos a Mateo capítulo 24 y ahí vamos a estar leyendo y meditando en esta porción de la palabra del Señor y lo que Dios, lo que Jesús le habló a sus discípulos y Él les dijo. Y no sé, mi amor, si me puedes ayudar a leer. Vamos a leer Mateo 24, versículo del 1 al 8, y luego ya entraremos en explicar estos bellos pasajes. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Si ustedes recordarán, el día viernes hablamos sobre este tema, leímos estos pasajes y hablamos cómo Jesús, después de que dice la escritura que él salió del templo, dice que sus discípulos se le acercaron a él para mostrarle los edificios del templo y decirle: Jesús, mira la gran ciudad de Jerusalén, mira sus edificios, mira su arquitectura, mira todo lo que esta grande ciudad es tan preciosa y tan magnífica. Y Jesús toma el momento y la oportunidad para darles una enseñanza y darles algo en relación al tiempo futuro, una profecía de lo que iba a suceder años más adelante, porque Jesús les dice en el versículo 2, dice: respondiendo Jesús les dice a sus discípulos: ven todo esto, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Y pues yo creo que cuando Jesús les dice no va a quedar piedra sobre piedra, todos estos edificios, toda la estructura que ustedes están viendo ahorita de la ciudad de Jerusalén va a ser completamente derribada, va a ser completamente destruida. Pues yo creo que los discípulos les entró un poco de angustia, de temor y de preguntas. ¿Sí? Y por eso en el versículo 3 le hacen 3 preguntas. Número 1, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? De lo que tú nos estás hablando, Jesús, ¿cuándo van a ser estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y luego número 3 le dicen: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? O esta palabra también se traduce como mundo, del fin del mundo. Y luego Jesús toma los siguientes versículos, podríamos decir que todo el capítulo 24, para hablarle a los discípulos y contestarle específicamente estas tres preguntas que ellos le hicieron. Entonces vamos a seguir leyendo el versículo 4. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Versículo 6, sí. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio De dolores. Bueno, aquí es donde nos vamos a detener. Todos los versículos pues podemos seguir leyendo, y yo sé que tienen una profunda enseñanza para nosotros, y en los próximos devocionales, en los próximos programas que tengamos sobre esta serie Principio de Dolores, pues los vamos a ir meditando y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Pero el día de hoy me quiero enfocar sobre esta palabra que Jesús les dice, porque después de que les da todas las señales, después de que les dice todo lo que va a pasar, todo lo que va a ocurrir, ahora no solamente en los versículos que acabamos de leer, si seguimos leyendo del versículo 9 en adelante, nos podemos dar cuenta que Jesús sigue mencionando señales, cosas que iban a pasar, cosas que iban a suceder, contestándoles a su pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo o del fin del mundo? Pero Jesús usa una referencia en donde Él dice que todo esto, todas estas señales, todos estos acontecimientos serán principio de dolores, principio de dolores. Y eso me llama mucho la atención que Jesús use esta expresión. Bueno, ¿qué significa principio de dolores? Principio de dolores, la palabra principio de dolores, o específicamente dolores, la palabra dolores significa en el idioma griego odín, O-D-I-N, odín. Y esto habla de un dolor, habla de un retortijón, pero por implicación y específicamente la palabra en la cual podemos decir es el significado mayor de dolores, habla de dolores de parto, queriendo decir que Jesús les dice: todos estos acontecimientos, todas estas señales, van a oír de guerras, de rumores de guerras, se van a levantar falsos cristos, se van a levantar falsos profetas, se van a levantar las nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Dice, todo esto será como dolores de parto, como el principio de los dolores de parto. Y es por eso que el día de hoy quise traer a mi esposa, porque como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, estamos a unos días de que ella entre en labor de parto, de que experimente nuevamente los dolores de parto para que nuestro hijo, nuestro bebé nazca y ella dé a luz. Y pues por eso yo el día de hoy la quise invitar a este devocional, a programa o a esta transmisión, para que ella nos explique qué es los dolores de parto, cómo experimenta los dolores de parto. Déjame acomodo. Yo creo que algunas mujeres la mayoría de las mujeres que hemos tenido bebés compartimos esta experiencia. Que es dolorosa, pero también está llena de emociones, de sentimientos, de alegría, porque sabes que cuando empieza el dolor significa que ya vas a tener a tu bebé en brazos, aquella ilusión que inició hace 9 meses atrás, pues ya está a punto de dar. Existen 2 tipos de dolores, amor, creo que como me has acompañado muy bien en estos embarazos, sí. Me has entendido bien. Existen 2 tipos de dolores. La primera son las Braxton o las contracciones falsas. Esas empiezan alrededor de la semana 24, la semana 28, y la mujer puede empezar a sentir como su útero, su estómago se pone duro, y esas no son las contracciones verdaderas, por eso se llaman las contracciones falsas. Es una preparación para el útero. Aunque se sienten incómodas, aunque se siente la dureza del estómago, no son dolorosas. Pueden llegar a ser muy incómodas, pero no dolorosas. Podemos decir que eso es como un principio de los dolores, una preparación, un ensayo de lo que va a venir ya cuando se acerque el tiempo, que sería la semana 38, 39 o hasta la semana 40 o más. Entonces es una manera de distinguir entre una contracción que es de parto y una contracción falsa. Cuando ya llega el momento de dar a luz, y las mujeres que nos están viendo o que nos van a ver, sabemos y distinguimos entre una y otra, porque las contracciones ya para dar a luz son muy diferentes. Algo que las distingue es que son muy frecuentes. Sí.
pueden empezar cada 20 minutos, tienen frecuencia, tienen un seguimiento y así causan dolor. Al principio, cada 20 minutos pueden sentir cierta molestia, algunas las puedes sentir desde tu cadera hasta el vientre, algunas son como cólicos. Entonces, retortijones, como dice aquí. Como un retortijón. Y son cada 20 minutos. Lo que caracteriza y lo que es impresionante la palabra de Dios cuando dice son principios de dolores es que es gradual. El dolor es gradual, empieza de poquito y empiezan a ser más intensas. De ser cada 20 minutos pueden ser cada 15 minutos. Ya como son más cortas entre una y otra, también intensifica el dolor. Entonces son cada 15 minutos y está subiendo un poquito el dolor. Y luego son cada 10 minutos. Y luego cada 8, cada 7 minutos. Y luego cada 5 minutos. Sí. Y ya cuando estamos hablando de cada 5 minutos, en mi caso, porque pues ya tuve el privilegio de tener 2 bebés de manera natural, estamos hablando de que estás entre 5 y 6 de dilatación. Y entonces ya estás muy avanzado. Sí. Entonces ya llegas al hospital y te dicen, ¿sabes qué? Ya tienes que acostarte porque vas a empezar a tenerlas más frecuentes y estás a punto de dar a luz. Sí. En lo personal a mí me causaba mucha emoción. Hacia un lado el dolor era muy intenso, cada 5 minutos, llegué a tener cada 3 minutos y me llenaba de emoción porque yo sabía que cada contracción el bebé estaba trabajando junto conmigo, él estaba puchando por salir y yo sabía que estaba a punto de conocerlo, a horas, porque eso también se puede alargar a 0 horas y yo decía, ya lo voy a ver, ya la voy a conocer. Y le hablaba al bebé y le decía, una más, trabajas tú y trabajo yo. Y eso me llenaba de ilusión, pero no quita el dolor. Sí. Entonces llegamos a cada 3 minutos y luego ya es 1 minuto hasta que entre 1 minuto, entre una y otra, donde solamente alcanzas a respirar, a agarrar aire para volver a tener fuerzas para seguir otra vez. Ya ahí el dolor sí es muy intenso. Sí. Ahí sí ya. Bueno, pues mi esposa lo explica de esta manera por la experiencia que ella ha tenido y por pues la oportunidad que Dios me ha permitido estar en sus 2 partos pasados y ver, sí, cómo los dolores de parto, estas contracciones comienzan en aumento y como ella dice, aunque viene la felicidad y viene la alegría porque pronto se va a dar a luz, porque pronto vamos a tener al bebé en nuestros brazos, porque pronto lo vamos a cargar. Sabemos que ese sufrimiento va a pasar, pero mientras tanto, mientras están las contracciones, mientras están, pues como lo dice la misma palabra, los dolores de parto, está el dolor, está el sufrimiento, está la angustia que pues en este caso la madre es la que está experimentando ese dolor, está experimentando esa angustia, ese sufrimiento. Y yo creo que cuando el Señor Jesucristo menciona que las cosas que van a comenzar a suceder son como principio de dolores o son como dolores de parto, es porque Él sabe que cuando Cristo venga es lo que nosotros conoceríamos como el alumbramiento de su venida. A conocer el regreso de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia sería el alumbramiento de su venida, en donde va a haber gozo, en donde va a haber alegría, en donde ya no va a haber llanto, en donde ya no va a haber dolor, porque ya todo va a ser alegría juntamente con Él y estaremos para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza como cristianos. Pero mientras esperamos el alumbramiento de Cristo o la venida de Cristo, Jesús declaró y Él le dijo a sus discípulos que las cosas que iban a pasar en la tierra iban a ser como los dolores de parto. Y te menciono, amor, algo que la mujer lo sabe y en el caso de que el hombre esté presente, como es tu caso, gracias a Dios, es que cuando empiezan los dolores, tú sabes que no hay vuelta para atrás. Sí. O sea, dices tú, ok, son cada 20 minutos, pero ya no hay manera de retroceder. Sí. Dices tú, bueno, los paro, me tomo algo, detengo o deténganse, no hay nada que pueda detener el trabajo de parto. Sí. Entonces, tú sabes que empezó ya y sabes que de aquí en adelante van a ser más intensos los hasta dolores. Que llegue el alumbramiento. Sí. O sea, eso se sabe. Por eso la palabra habla de principios de dolores, porque la mujer lo entiende bien y sabe
que ya empezó y que esto no va a parar hasta el momento. Y no hay regreso para atrás. No hay regreso para No hay atrás. regreso Va para a ser atrás. más intenso, Sí. más frecuente, Sí. y hasta el alumbramiento termina Sí. esto. Por eso cuando Jesús habla de las señales que son principio de dolores o los dolores de parto, podemos darnos cuenta que si nosotros al leer la escritura, por ejemplo, dice que vendrán muchos en su nombre, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. En otro pasaje allá en Lucas 21 dice que se van a levantar los falsos Cristos, los falsos Mesías, los falsos profetas o los ungidos. Hemos estado viendo esto simplemente en el siglo pasado, el siglo XX, y ahora que estamos en el siglo XXI, hemos visto un incremento de este tipo de personas que vienen en nombre de Jesús, falsos cristos, falsos profetas, falsos ungidos, y se han levantado y lamentablemente han engañado a muchos, tal y como lo dice la escritura, van a engañar aún hasta los escogidos. Cuando Jesús dice, por ejemplo, en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto lo hemos visto recientemente. Ahora, a través de todos los años ha habido guerras, ha habido luchas, ha habido batallas, pero nunca, por ejemplo, en el siglo pasado, que pues pudimos conocer a través de la historia la Primera Guerra Mundial y luego después la Segunda Guerra Mundial. Ahora esto lo voy a dejar para otro tiempo, voy a hablar específicamente más sobre esto en otro tiempo, pero podemos ver cómo esa guerra no fue cualquier guerra, no fue cualquier batalla de un cierto territorio, se conoce y se nombró como una guerra mundial, en donde todo el mundo fue sacudido y entendió lo que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día hay rumores de guerras en donde sabemos que posiblemente se quiere levantar una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, por lo que hoy en día conocemos a través de las noticias y a través de los medios. Podemos darnos cuenta que en realidad esto va en aumento, esto va creciendo. Dice también que habrá pestes. Esa palabra también, o del idioma latín, habla de pandemias, habla de pestilencias, habla de mortandad, y esto también en los últimos años lo hemos visto. Es más, nosotros somos una generación que ha experimentado varias, el H1N1, la conjuntivitis, hemos experimentado diversas epidemias epidemias o virus que se han levantado en los últimos años, pero nosotros fuimos testigos de una de las pandemias, porque no fue epidemia. Epidemia es cuando es en una cierta región, pero ya cuando es pandemia, habla de todo. La palabra pan habla de todo el mundo. Se dio a conocer en marzo del 2020 una pandemia, la pandemia del COVID-19. Y esto, nosotros fuimos testigos de esta peste, fuimos testigos de este virus que pues se propagó por todo el mundo y duró algunos años, y hasta el día de hoy pues ha tenido fatales consecuencias. Hay personas que siguen teniendo complicaciones por haberse contagiado del COVID-19 hasta nuestros días. Dice la escritura que va a haber hambres, va a haber terremotos en diferentes lugares. Simplemente en el siglo pasado y en lo que va de este siglo se han visto los terremotos, los sismos y los temblores con una constancia tan grande y tan más severa, porque pues de tener temblores, terremotos pequeños, hoy en día son magnitudes grandes, a unos hasta provocan tsunamis y provocan aún más destrucción. Bueno, a eso se refirió Jesús cuando dijo principio de dolores, queriendo decir que esto iba a ir en aumento. Esto, hermanos, déjeme decirle, a la luz de la palabra de Dios, mientras más se acerque el alumbramiento, mientras más se acerque la venida de Cristo, esto no va a mejorar.
De acuerdo a la Escritura, esto va a empeorar, lo puedo decir de esa manera. Va a haber más hambres, va a haber más pestes, va a haber más terremotos, va a haber más guerras y rumores de guerras. Se seguirá levantando nación contra nación y reino contra reino, porque esto va a ir en aumento. Estos principios de dolores irán en aumento hasta el alumbramiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto, hermanos, lo podemos conectar y vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Porque déjeme decirle, hermanos, que toda la creación, fíjese lo que dice el apóstol Pablo sobre la creación, usando también ese mismo principio bíblico, principio de dolores o los dolores de parto. Romanos capítulo 8, versículo 20 dice: porque la creación fue sujeta a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Bueno, vámonos al libro de Génesis. Es importante, hermanos, ver estos hermosos pasajes para poder entender todo el contexto. Génesis capítulo 3. Todos conocemos la caída del hombre. Desde el versículo 1 se habla del diálogo que empezó entre la serpiente y la mujer, cómo la mujer fue engañada, comió del árbol que Dios le había prohibido que no comieran de él, del árbol del mal o del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Les prohibió que comieran de ese árbol. La mujer fue engañada por la serpiente, se le hizo un buen árbol, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y entonces tomó de ese fruto, comió de él, pero también le dio a su marido, le dio a Adán. Y dice la Escritura, el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, dice, y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Ahora aquí, hermanos, empiezan, voy a llamarle de esta manera, en este momento comenzó la maldición. Ahora voy a decirlo de esta manera, hubo 5 maldiciones que aquí podemos ver que acontecieron hacia los que estaban aquí presentes. La primera maldición fue para la serpiente. Dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera maldición fue para la serpiente. Nosotros creemos, tal y como lo dice la Escritura, que era la serpiente antigua o el dragón antiguo. Y una de las formas en que la mitología dibuja al dragón o ilustra al dragón es con pies, con patas y con alas. Entonces nosotros creemos que la serpiente, antes de que viniera a ser lo que hoy es, que es arrastrarse por la tierra y comer del polvo de la tierra, porque así fue condenada, a eso fue maldecida, pues antes probablemente podía caminar, podía andar sobre sus patas, o podía a lo mejor hasta volar. Pero aquí fue condenada y se le dio esta maldición. Esa es la primera. A la mujer, la segunda maldición se le dio a la mujer. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Dice, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Los dolores de parto, hermanos, nosotros creemos que esa consecuencia
de la maldición que entró por el pecado, porque Adán y Eva desobedecieron voluntariamente a Dios y comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Yo creo que el diseño original de Dios no era que la mujer sufriera al dar a luz, sino que más bien al dar a luz siempre fuera gozo, siempre fuera alegría. Pero ahora, antes de ver el gozo y antes de ver la alegría, en el alumbramiento o al dar a luz, ahora tenía que venir primero el dolor y el sufrimiento. Por eso Dios le dice a la mujer: voy a multiplicar los dolores de tus preñeces. Para dar el parto, para entrar en parto, ahora va a tener que haber dolor. Y ahí conocemos pues la palabra dolores de parto. La tercera maldición fue directa al hombre. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Primero voy a hacer la tercera maldición, ¿verdad? Que fue al hombre, en donde al hombre se le dice que con el sudor de su rostro iba a comer el pan todos los días de su vida, hasta que él volviera a la tierra, porque de ella había sido tomado, pues polvo es, y al polvo él tenía que regresar. Entró la muerte en el hombre, entró la condenación en el hombre, entró la corrupción en el hombre, pero también algo que pudimos leer en el versículo 17 y 18 fue de que la cuarta maldición que entró fue a la creación, fue a la tierra. Por eso dice en Romanos, allá en Romanos capítulo 8, en el pasaje que acabamos de leer, ¿cómo dice en Romanos 8, versículo 20? Vamos a leerlo nuevamente. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que se la sujetó en esperanza. Y luego el versículo que sigue. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. De la esclavitud de corrupción. La creación ha sido sujeta, fue condenada, fue puesta en maldición a esa esclavitud de corrupción. ¿Y cuándo sucedió eso? Génesis 3, el 17 dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y luego la maldición es: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por ejemplo, nosotros podemos ver, mande, los nopalitos, ¿verdad? Tan sabrosos que son, o las tunas, pero tienen espinas. Una rosa, qué bonita es una rosa, pero el tallo tiene espinas. Todo eso fue a consecuencia de la maldición que cayó sobre la tierra. Ahora, esa es la cuarta maldición, y solamente como un dato, aunque no es el tema, pero la quinta maldición fue de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, del jardín del Edén, fueron expulsados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Por eso dice ahí en Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Y esa podríamos decir que es la quinta maldición que entró a consecuencia del pecado, de la desobediencia. Pero la cuarta que hemos visto fue la corrupción de la tierra, la maldición que cayó sobre la tierra. Y por eso dice acá en Romanos, dice: porque también la creación misma, dice, será sujeta, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, ya hemos experimentado esa libertad. Nosotros también en aquel día, recuerde, la quinta maldición fue de que el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto del Edén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero vino Cristo y nos restituyó nuevamente para que tuviéramos una comunión con Dios. Fuimos ya libertados de esa maldición, de esa corrupción. Ya no estamos alejados de la gloria de Dios. Ahora dice que estamos en una libertad gloriosa como hijos de Dios. Ahora, eso ya pasó con nosotros. Ya pasó contigo, ya pasó conmigo, ya pasó con aquellos que hemos sido salvos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que ahora está esperando, esa libertad de esa esclavitud de corrupción a la que ha sido sujeta, es la creación.
Entonces, por eso la creación, dice el versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Está con dolores de parto hasta ahora. Por eso, hermanos, déjeme decirle, cuando todo esto se levanta, quien está sufriendo también, aparte de nosotros, es la creación. Es la creación. La misma creación, por ejemplo, cuando las guerras, la creación de Dios es destruida. La creación de Dios es destruida. Si usted se diera cuenta, hermanos, si usted a lo mejor ha visto en algún documental o algo, cuántos barcos de guerra, submarinos de guerra, que específicamente en la Segunda Guerra Mundial, aunque se cree que también hubo algunos ahí en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial fueron hundidos. Y esos barcos se fueron a lo profundo de la mar, esos submarinos se fueron a lo profundo de la mar con bombas, con químicos dañinos para el ambiente, para el mismo mar, para los mismos peces. Pues a consecuencia de la guerra, ahora la creación está sufriendo. Cuando fue bombardeado, por ejemplo, cuando se terminó que Estados Unidos bombardeó la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, ahí en el país de Japón, ¿cuánta destrucción no hubo a consecuencia de esas bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, ahí en la nación de Japón, pues para terminar ya con la guerra, porque había mucha destrucción y todo? Entonces, a consecuencia de la guerra, la creación es afectada. A consecuencia de las pestes, la creación es afectada. Los terremotos, la creación es afectada. Los tornados, la creación es afectada. Los desastres naturales, la creación es afectada. Cuando un volcán erupta, la creación es afectada. Todo esto provoca que la creación sea afectada. Por eso dice la Escritura que la creación gime a una y está, dice, con dolores de parto hasta ahora. Y está esperando el regreso de Cristo, el alumbramiento de Cristo, la venida de Cristo, porque entonces cuando Cristo venga y Él establezca su reino milenial aquí en la tierra, dice la Escritura que Él traerá sanidad a las naciones. El río de vida saldrá de la nueva Jerusalén y el árbol de vida estará ahí en medio de la ciudad. Dice que sus hojas serán para la sanidad de las naciones, y el río de vida, de acuerdo a Ezequiel 47, dice que correrá y dará sanidad a los mares, dará sanidad a los peces, dará sanidad a esta tierra. Por eso la creación, hermanos, está gimiendo, dice, con dolores de parto. Ahora, aquí, hermanos, los dolores de parto es esa misma palabra que vimos allá en Mateo, Odín, pero aquí se le añade una O. De acuerdo al diccionario Strong, al diccionario griego Strong, aquí se le agrega una O, Odino. Y esta palabra significa sufrir dolores, experimentar los dolores de parto o angustia. Queriendo decir que sí, la creación está gimiendo con dolores de parto. Cristo dijo que las señales antes de su venida serían como los dolores de parto, irían en aumento. Pero esto no solamente trae dolor, sufrimiento a la creación, sino que también a nosotros. Por eso dice que esta palabra significa angustia. Y esto lo dijo el Señor Jesucristo también en Lucas capítulo 21. Vamos a leer lo que dice ahí Lucas capítulo 21, que es un pasaje paralelo con Mateo 24 o Marcos capítulo 13. Pero dice la Escritura, Lucas 21 versículo 25. Dice la palabra de Dios, Lucas 21, 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, dice, va a haber angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Yo creo que esto ya lo estamos viviendo, hermanos. Ya lo estamos experimentando. La gente está llena de angustia, la gente está llena de temor, la gente está desfalleciendo a causa de todo lo que está pasando. Ahora, eso es para la gente. Para nosotros,
Todo esto que está pasando, los principios de dolores, es la esperanza del cristiano. Así es. ¿La esperanza de qué? Del gozo de la venida de Cristo, del regreso de Cristo, del alumbramiento de Cristo. Ahora, ¿nos va a tocar experimentar los dolores? Sí. ¿Nos va a tocar experimentar el sufrimiento de los dolores de parto? Sí. La creación está gimiendo a una porque ya quiere ser libre, porque ya no aguanta, está como gimiendo con dolores de parto, porque es mucho lo que está pasando, es mucho lo que la creación misma está sufriendo. Pero pronto viene el deseado de las naciones, pronto viene nuestro Señor Jesucristo, y pronto estos dolores de parto van a acabar, y va a venir el gozo y la alegría, porque Cristo pronto va a regresar por su iglesia. Dice aquí: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Dice: porque las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Pero una vez que pase todo esto, esta angustia, este temor, este desfallecimiento, estos dolores de parto que irán en aumento cada vez más, esto no va a parar, esto va a crecer, esto va en aumento, porque lo dice la palabra de Dios. No porque lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Y si la Escritura lo dice, yo lo tengo que creer. Y si la Escritura lo dice y yo lo creo, yo lo tengo que predicar. Que esto, hermanos, no se va a poner nada mejor. Esto va a ir en aumento. Esto va a ir, los dolores van a ir creciendo, van a ir aumentando. Todo lo que vemos, las señales van a ir siendo más una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y solamente esto nos avisa. Fíjese lo que debemos de hacer nosotros. Versículo 28 de Lucas 21. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder. Si usted está de acuerdo conmigo que ya estamos en los dolores de parto, en los principios de dolores, en los dolores de parto, que ya la creación no aguanta, que está gimiendo a una porque ya quiere ser libre de esa esclavitud a la que fue sujeta. Si usted y yo podemos estar de acuerdo que estamos viendo temor en la gente, desfallecimiento en los hombres, angustia en la gente, porque hay señales en el sol, en las estrellas, en la luna, las potencias de los cielos están siendo conmovidas, la tierra está siendo sacudida. Si usted está de acuerdo conmigo que ya estamos experimentando todo esto, dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que hacer lo siguiente: erguíos, amén, levántense y levanten su cabeza, porque vuestra redención, amén, está cerca. Amén. ¿Qué es erguíos? Erguíos significa ponte derecho, párate firme. Párate firme. Dice: y levanta tu cabeza. En otras palabras, nuestra cabeza o nuestra mirada no debe de estar en las cosas de aquí de la tierra. Sí están pasando, hermanos. Están pasando, y déjeme decirle, tenemos que conocerlas, porque si no conocemos lo que está pasando en el mundo, pues no lo podemos conectar a la luz de la palabra de Dios. Por eso, lamentablemente, en muchos lugares no se predica sobre la venida de Cristo. Se tiene como una escatofobia, como una fobia a la escatología. No se predica de la venida de Cristo, no se tocan estos temas, no se predica de las guerras, de los rumores de guerras, de los principios de dolores. ¿Por qué? Porque se tiene un temor. Pero la Biblia nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, porque yo tengo que estar consciente de lo que está pasando en el mundo, yo tengo que informarme de lo que está pasando en el mundo, para que todas esas señales, de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, a mí me están alertando que Cristo viene pronto. Y si todo eso me está alertando que Cristo viene pronto, yo me tengo que parar firme, me tengo que erguir, tengo que levantar mi cabeza, no poner mi mirada en las cosas de aquí de arriba, de la tierra, no poner mi mirada en el temor de la gente, en la angustia de la gente, en el desfallecimiento de los hombres, no poner mi mirada en nada de eso, sino poner mi mirada hacia allá arriba. Dice la Escritura: porque nuestra redención está cerca. Ahora hay un pasaje en Filipenses, no lo traía en las notas, pero hay un pasaje en Filipenses que dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Aleluya. Aquí está. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso Jesús dice:
levanten su cabeza hacia los cielos, porque su redención está cerca. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿De dónde lo estamos esperando? ¿De dónde va a venir el Señor Jesucristo? De los cielos. Por eso Jesús dice allá en Lucas 21, en donde estábamos ahorita, que nos levantemos, nos pongamos firmes y derechos, levantemos nuestra cabeza, porque aquel que va a traer nuestra redención está cerca. ¿Y de dónde viene nuestra redención? De allá de arriba. Amén. Por eso dice acá Pablo en Filipenses 3, versículo 20, que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde esperamos, dice, también al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, iglesia, ya estamos en los principios de dolores. Ya estamos en los principios de dolores. Y de estos principios de dolores, ahorita comentabas algo. Ya no regresamos para atrás, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Empezando los dolores de parto, ya no hay vuelta atrás. Esto sigue y continúa y se vuelve más frecuente. Así como en el dolor de parto de una mujer, van en aumento las contracciones, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos, yo creo que dependiendo, ¿verdad? De cada mujer o no sé si en todas, ¿verdad? Suceda de la misma manera, pero van en aumento y son más constantes y son más seguidas. Y más intensas, más dolor, más sufrimiento. De igual manera es lo que está pasando en el mundo. Los dolores están en aumento, el sufrimiento está en aumento, el pecado está en aumento, la maldad está en aumento, la corrupción está en aumento, pero esto nos da una esperanza, porque dice la Escritura que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantemos nuestra cabeza, porque aquel que esperamos de los cielos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, aquel nos va a redimir, nuestra redención está cerca. Así es que, hermanos, ya estamos en los principios de dolores. Ya estamos en los principios de dolores. Y solamente lo que tenemos que hacer como cristianos es levantarnos, es prepararnos, es estar listos, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por nosotros y esa es nuestra esperanza. Dice un poquito, aún un poquito más. Y el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. Aún un poquito más, iglesia, un poquito más a lo mejor de dolor, un poquito más a lo mejor de sufrimiento, un poquito más, y van a seguir en aumento los dolores de parto, pero aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El deseado de las naciones vendrá y pronto lo veremos con poder y gran gloria, viniendo en las nubes a levantar a su pueblo, a levantar a sus escogidos. Pronto el arrebatamiento sucederá, pronto el rapto de la iglesia sucederá, y todo esto es antes de esa venida, antes del arrebatamiento, antes del rapto. Todo esto es principio de dolores. Así es que ya estamos en los principios de dolores, pero Dios nos ayuda, hermanos, a seguir hacia adelante. Estos son temas preciosos y maravillosos, y algo que recomendé el pasado viernes en el primer programa que tuvimos sobre principio de dolores fue este maravilloso libro del pastor Jaciel Rodríguez. Él es muy conocido porque él también tiene un canal de YouTube. ¿Qué dice la Biblia? Le hacen muchas preguntas y a la luz de la Escritura él las contesta. Así es que yo puedo ampliamente recomendar escuchar al pastor Jaciel Rodríguez por si usted tiene preguntas, comentarios o dudas sobre cosas de la Biblia. Pues él tiene muchos temas, muchos videos, pero algo en lo que él se profundiza y que cuando sale una noticia inmediatamente lanza un video es sobre el fin de los tiempos, es sobre la escatología, es sobre las profecías de los últimos tiempos. Y él escribió recientemente este libro llamado Apocalipsis. Así es que si usted lo puede conseguir, hágalo, léanlo. Es 100% bíblico. Claro, él da su comentario, él da su opinión, pero puedo decir que su comentario y su opinión es de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que si usted lo puede adquirir, adquiéralo, y esto le va a dar más conocimiento sobre la escatología o
las profecías de los últimos tiempos. Así es que gracias damos a Dios por este momento y este hermoso tiempo que el Señor nos permitió el poder llegar a ustedes. No sé si tengas un saludo de despedida. Un saludo de despedida. Quiero agradecer a mi esposo por este espacio, también a Dios por esta oportunidad. Y bueno, también estaba leyendo algunos comentarios que hicieron algunos hermanos y saludar a nuestra hermana Carla Vázquez, María Sandoval Rodríguez, Pati Colunga, la hermana Marta Rodríguez, el hermano Jorge Alcalá, que nos manda saludos, la hermana Mirtala Galaviz, dice: Dios les bendiga sus vidas grandemente, pastores. Dios les bendiga, amén, hermana. Amén. Igualmente, hermana, Dios les bendiga. La hermana Claudia Rodríguez dice: Dios les bendiga. La hermana Nancy Tamayo de Matamoros dice: bendiciones, Dios los siga llevando más, así sea. Y bueno, Dios bendiga a los hermanos que nos acompañaron. Gracias. Compartan este video para que llegue a más personas, que podamos llegar a más personas. Si alguien tiene dudas acerca de estos temas tan interesantes, pueden mandar mensajes por privados. Con gusto los vamos a ayudar. Queremos ayudar a la gente. Son temas bien importantes que la gente tiene que escuchar, que el mundo tiene que conocer. Así es, así es. Que Cristo viene pronto. Amén, amén. No se quede con esta bendición, con esta palabra, no la guarde para usted. No le cuesta nada darle un me encanta y un compartir. Amén. Sí. Para que llegue a más personas. Sí, gracias, gracias. Recuerde, pues aquí estamos en vivo, por nuestra página. Aquí está bajito el nombre de nuestra página de Facebook, Centro de Alabanza Nueva Vida. Pero también recuerde, hermanos, que tenemos nuestra página en YouTube, o nuestro canal de YouTube, y se llama de la misma manera, Centro de Alabanza Nueva Vida. Ahí va a encontrar no solamente estos devocionales pasados en los cuales hemos compartido la palabra de Dios, y que yo sé que han sido de bendición. Están nuestros cultos dominicales, que también desde la alabanza, la adoración y el mensaje de la palabra se transmite en vivo por Facebook, y luego ya se sube el video a YouTube. Entonces, en cualquiera de las dos plataformas, Facebook o YouTube, ahí nos puede encontrar, y que pues estos mensajes sean de motivación, de enseñanza, de inspiración, de esperanza para cada una de sus vidas. Así es que gracias damos a Dios por sus vidas. Muchas gracias por haberse conectado, y como lo mencionó mi esposa, pues dele ahí un me encanta. Yo creo que el corazoncito se ve más bonito que la manita, pero si quiere darle un me gusta, pues adelante. Pero si no, denos un me encanta, y luego también compártalo para que la palabra de Dios, sobre todo la palabra de Dios, pueda alcanzar a más personas, y que nos demos cuenta de una cosa: Maranata, Cristo viene. Maranata, el Señor viene, y viene muy pronto. Amén. Muy pronto por su iglesia. Así es que, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde. Bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén.